Vamos a abrir las escrituras, primeramente en el libro, en la carta universal de Judas, del verso 14 al 16. ¿Por qué digo primeramente? Porque nos estaremos enfocando en tres partes de la escritura de manera aleatoria, ya que el tema de que se va a hablar el día de hoy quizás es un tema un poco inesperado para algunos de ustedes, pero fue de gran bendición para mí, como también lo espero que sea de bendición para sus vidas. Y antes, antes de que vayan a Judas, vamos, vamos a orar al Señor. También consideren Génesis capítulo número 5. Después iremos a Génesis capítulo número 5. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, somos tan pequeños, Señor, considerarnos referencia a ti, a tu gloria, a tu santo trono, tu majestad, tu potencia, tu bondad, benignidad, la paciencia que tienes para con nosotros. El acercarnos a ti no es un juego. No deberíamos acercarnos a ti con labios ligeros, ni con una actitud arrogante. Es quien gobierna absolutamente todo y con la palabra de tu poder has obrado a través de la historia para redimir a los santos en la antigüedad y en la actualidad lo sigues haciendo por medio de tu Santo Espíritu para que el pecador pueda ver con sus ojos espirituales a Cristo como una necesidad tan grande en su alma que nunca había experimentado jamás. Y en este tiempo, Padre, venimos ante ti en asombro y reverencia junto con mis hermanos para exponernos ante tu palabra, suplicándote que ella penetre hasta lo profundo y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Y asimismo que podamos evaluar nuestra vida a la luz de tu palabra y no según el criterio humano de aquellas formas de pensamiento que son meras especulaciones y opiniones, sino solo tu palabra. Yo te pido que camines entre nosotros y que tu santa presencia se pueda sentir no tan solo subjetiva, sino objetivamente por medio de tu palabra, para que transforme nuestras vidas conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo y que esta vida te lleve gloria, fruto y alabanza. Asimismo, yo te ruego por mí, porque soy indigno de estar delante de ti primeramente, pero también ante mis hermanos para exponer tu palabra. Reconozco mis debilidades, mi insuficiencia, pero que tu Espíritu Santo obre con poder en esta predicación, a pesar de mí, Señor. Yo te pido estas cosas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a leer el versículo 14 al versículo 16 y posteriormente, después de haber leído estos dos versos, vamos a Génesis capítulo 5, versículo 24. Judas capítulo 1, versículo 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías
que han hecho impíamente de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice la palabra de Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. A lo largo de la historia se ha utilizado una piedra para determinar la autenticidad y lo genuino de los metales preciosos, hablando más específicamente de esta herramienta llamada piedra de toque, en la cual se frota el oro para ver si verdaderamente es oro. La Biblia nos habla que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro que perece, es probada con el fuego. Y es necesario que a través del paso de los años de la vida cristiana, tu fe sea probada con fuego para que sea limpiada, purificada de las escorias, de aquellas cosas aledañas que necesariamente tenemos que desprendernos de este mundo pecaminoso. Y en el día de hoy hablaremos sobre un personaje, mis hermanos, un poco desconocido para muchos de ustedes. Este personaje es Enoc. Y Enoc nos va a servir como piedra de toque para validar la autenticidad y lo genuino de la fe que profesamos. Hemos estudiado de manera secuencial la carta de Judas, viendo el propósito de Judas, quién es el autor de Judas, los destinatarios, cuáles son aquellos falsos maestros de los que habla Judas y también las características de los falsos maestros. Y muy probablemente a través de todos estos sermones tú pudieras decir, bueno, yo, gracias a Dios que soy un cristiano genuino y verdadero y yo no he cometido los pecados de Balaam, yo no he incurrido en la contradicción de Coré y yo tampoco he dejado mi lugar de origen como lo hicieron los ángeles rebelándose en contra de Dios. Yo tampoco soy como los sodomitas, que utilizaron sus cuerpos de forma que era contraria a la naturaleza. Pero en esta ocasión tenemos la bendición de que Judas cita a Enoc haciendo un contraste entre lo santo y lo impío. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. ¿Quieres ver cómo está el estado de tu alma? ¿Cuál es el estado de tu alma, de tu corazón? Veamos esta piedra de toque, mis hermanos. Veamos cómo está tu vida devocional y tu vida de comunión con Dios. Pero antes de hablar de Enoc y del tema de la comunión con Dios, puesto que este será el tema principal de mi sermón, la comunión, un aspecto importante a considerar antes de hablar de esto es la unión con Cristo. Muy probablemente lo has escuchado, probablemente no sabes qué sea la unión con Cristo, pero se debe entender que por la unión con Cristo es aquella bendición tan grande y privilegio tan grande que todo cristiano puede experimentar al estar unido a Cristo y tener todas las bendiciones por medio de Él, y que el Padre, la primera persona de la Trinidad, te ve a ti mismo al estar unido a Él como si viera a Cristo mismo. Y esto, a través de toda la Biblia, mis hermanos, el apóstol Pablo mayormente ha utilizado un lenguaje con una preposición en muchas de sus epístolas, diciendo en Cristo. Efesios capítulo 1
versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. La unión con Cristo tiene que ver con las bendiciones y los privilegios que tú tienes como cristiano. Al estar unido a Cristo en el entrelazamiento de tus afectos y de tu voluntad, y no de simples emociones pasajeras que pueden ser endebles con el paso de tu vida. Es algo más profundo. Y es algo tan verdadero que es irreversible, es inquebrantable y es eterno. ¿Por qué? La relación que Adán tenía en el huerto del Edén antes de la caída estaba basada en una unión de pacto. Pero ¿saben por qué ese pacto fue quebrantado? Porque estaba basado en algo externo al ser de Dios. Y ese era el hombre. Pero en la unión con Cristo, antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron que los creyentes, aquellos pecadores que habrían de ser redimidos por la sangre de Cristo, serían unidos íntimamente en el Hijo. De tal manera que ese pacto no se puede romper. Hay una unión inseparable, inquebrantable entre Cristo y el verdadero creyente, Hijo de Dios. Que si intentamos siquiera acercarnos a las Escrituras y decir, bueno, hay textos en la Biblia que nos dice que se puede perder la salvación, pero hacer eso sería como intentar separar la naturaleza humana de Cristo como su naturaleza divina. Es imposible. El creyente, genuino y verdadero, está en Cristo y tiene todas sus bendiciones y permanecerá hasta el fin de los días, hasta que Él venga o tú te encuentres con Él. Y este es un aspecto muy importante a evaluar, precisamente porque el Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5, dice que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Nosotros tenemos que estar unidos a Él porque separados de mí nada podemos hacer. Unidos a Jesús podemos llevar fruto. Separados de Él, nada. Por eso Owen, en su libro de la comunión con el Dios Trino, escribe: la unión con Cristo es el fundamento de la comunión con Dios. Aunque la unión y la comunión están inseparablemente unidas entre sí, son diferentes la una de la otra y se distinguen, mientras que el papel del creyente en la unión es pasivo, porque es una obra del Dios Trino, el papel del creyente en la comunión es activo. Depende también de ti. Cito a John Owen y posteriormente a Cipriano de Cartago. Podemos definir entonces comunión con Dios como la comunicación de Dios mismo hacia nosotros y nuestra respuesta hacia Él, de acuerdo con todo lo que Él requiere y acepta. Sin embargo, debe decirse con respecto a esta unión, citando a Cipriano: ciertamente en la unión de nosotros con Él no hay una mezcla de nuestras personas, tampoco una unión de nuestra sustancia, sino que más bien una profunda unión de nuestros afectos y el entrelazamiento de nuestras voluntades. Y en el día de hoy, mi hermano, vamos a tratar 3 puntos en esta predicación. Y el primer punto lleva por nombre la base de la comunión con Dios, nuestra salvación. El segundo punto son las motivaciones para tener comunicación o comunión con Dios, las motivaciones. Y por último punto será la perseverancia para tener esa comunión con Dios, hablando acerca de nuestro personaje principal, que es Enoc. Vayan conmigo, por favor, en un momento a Hebreos, capítulo número 11, versículo número 5. Hebreos, capítulo número 11, versículo número 5, es lo que muchos han llamado el salón de la fama de la fe, donde se encuentran todas estas personas que fueron el recipiente de la gracia de Dios para vivir vidas piadosas de tal manera que sean un ejemplo para ti y para mí. Y en el verso 5 nosotros podemos encontrar a Enoc.
Dice la palabra de Dios: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta porción dice haber agradado a Dios. ¿Cómo es que Enoc pudo haber agradado a Dios? Si ves un verso después, la Biblia misma te responde: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo cual, lógicamente, nos dice el versículo que Enoc tuvo fe y por lo tanto pudo agradar a Dios. Pero ¿cómo es que Enoc pudo tener fe? Por gracia. En otra parte de las Escrituras, quizás conozcas este verso: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿cómo podemos decir que no experimentó la gracia o la fe? Génesis capítulo 6, vayan conmigo, versículo 8, nos habla de un personaje que también está en la par del Salón de la Fama de la Fe, de Noé, y la Biblia nos da un dato importante acerca de quién fue Noé. Versículo 8 del capítulo número 6 de Génesis. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y es exactamente la misma palabra que podemos encontrar en el capítulo número 5 hablando de Enoc. Enoc caminó con Dios. Pero el dato extra que la Biblia nos dice acerca de Noé es que Noé experimentó la gracia de Dios. Y por lo tanto, en el contexto inmediato, hablando de Enoc, de la misma manera que Noé, experimentó la gracia de Dios para poder tener fe. Porque por gracia somos salvos. Pero otra pregunta más: ¿cómo es que se produjo la fe en Enoc? ¿Qué nos dice la Biblia? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué información tenía Enoc? De tal manera que eso produjera fe en Enoc al escuchar la palabra de Dios. Nosotros debemos entender esto, mis hermanos. Todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento y del siglo XXI son salvos de la misma manera en el pasado y en la actualidad. ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la proclamación de su evangelio. ¿Cómo es que Enoc pudo tener esa fe? Si nosotros leemos el contexto de la vida de Enoc, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo número 5 de Génesis, hermanos, nos habla acerca de las genealogías de los familiares de Enoc y dice que en sus generaciones, versículo 1 al 5 del capítulo número 5 de Génesis, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de que vivió Adán 930 años y murió. La información que recibimos del versículo número 5 es que Adán, al vivir muchísimo tiempo en la tierra, 930 años, compagina en ser un contemporáneo con Enoc. Lo que quiere decir que cuando Enoc nació, Adán tenía 622 años. Por consiguiente, en el tiempo en que vivió Enoc y fue traspuesto, ese tiempo fue que se relacionó 308 años con su padre Adán.
Lo que quiere decir que toda la información que su padre Adán tenía a la mano de la creación en 6 días literales, el mandato del decreto de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino de todos los árboles que son buenos, pero de ese no. Adán le comparte esta terrible noticia. Nosotros incurrimos en desobediencia y hemos pecado en contra de Dios, y lo que antes disfrutábamos de tener comunión con Dios diariamente, escuchar su voz que se paseaba en el huerto del Edén, lo hemos perdido. Y por lo tanto, ahora la serpiente nos introdujo a esta condenación y nacimos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Esas son las malas noticias del Evangelio. Eso es lo que Adán, no tan solo a Enoc, sino a todos sus descendientes le traspasa como información, compartiéndole las malas noticias del Evangelio. Y es ahí donde Enoc se pregunta, pero mamá, papá, ¿por qué hicieron eso? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Y Adán responde, bueno, Dios dio una promesa, que enviaría un hijo de tu madre, que le aplastaría la cabeza a la serpiente que nos introdujo a esta condenación. Y bueno, papá, ¿qué más va a hacer él? Bueno, es una revelación que Dios va a ir dando con el tiempo, pero es tan seguro que Dios es el único Dios vivo y verdadero que nos prometió esto. Y el conocimiento que Enoc recibe de Adán, Enoc lo cree. Génesis 3:15, el protoevangelio. No confía en la promesa del Redentor que les devolvería aquello lo cual fue perdido en el Edén, la comunión inquebrantable con Dios. Ese hijo prometido aplastará a la serpiente y por lo tanto nos devolverá la comunión con Dios. Por tanto, mis hermanos, todo lo que sabemos absolutamente del Nuevo Testamento, de que la salvación es por medio de proclamar el Evangelio de Jesucristo, es exactamente lo que pasa con Enoc. El Espíritu Santo obra en el corazón de Enoc para quitarle los ojos carnales y le pone los ojos espirituales, quita el corazón de piedra y le pone el corazón de carne para que crea y se arrepienta de sus pecados y de esa forma pueda caminar con Dios. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿cómo van a caminar dos si no se pusieren de acuerdo? Es imposible que una persona que no sea salva en esta tierra camine con Dios, tenga comunión con Dios, si no es creyente. Si el Espíritu Santo no obra en ti, es imposible, por más que tú te vayas de rodillas al cerro y le pidas milagros a Dios, Dios no te va a escuchar. Porque esos sacrificios a Dios no le importan. Solamente si tú eres creyente, comprado con la sangre de Jesús, tienes la posibilidad, ese privilegio de tener comunión con Dios como lo tuvieron Adán y Eva antes de la caída. De disfrutar la presencia continua de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, y por eso es que no tiene dos opciones, dos caminos. Camino que al hombre le parece de vida, pero su fin es muerte, o creer en el camino, en la revelación de Dios que es camino de vida para vida. Por tanto, no cree en el Evangelio, es salvo y se arrepiente de sus pecados para poder caminar con Dios. Y es aquí donde Enoc tiene tan gran motivación para caminar con Dios, comunión íntima con Él, al escuchar que Adán y Eva caminaban con Dios, ininterrumpidamente escuchando su voz, diariamente. Un deleite tan profundo en el corazón del hombre que no se compara con aquellos placeres que puedes experimentar en esta vida. El matrimonio, el ser padre, la comida, son placeres tan grandes en este mundo, pero no se compara con tener comunión con Dios en oración. Y es así que llegamos a nuestro segundo encabezado, las motivaciones de Enoc. ¿Cuáles fueron esas motivaciones? Nuestro primer punto es la base de la comunión con Dios, que es la unión con Cristo, y posteriormente, estar unidos a Cristo, somos salvos por gracia por medio de la fe en Jesús. Y las motivaciones
de Enoc fueron el disfrutar de aquello que sus padres perdieron. Nótese, y no lo leímos, hermanos, pero me hubiera encantado hacerlo, se me pasó. En el contexto del capítulo número 11 de Hebreos, nos dice que la fe es ustedes se lo saben, la fe es esa de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Enoc tenía fe, pero Enoc tenía no solo la información que recibió de Adán, sino también todas aquellas cosas que Dios hizo en su creación. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué diferencia había entre sus hermanos, en los hermanos de Enoc y Enoc? Bueno, los hermanos también sabían acerca de que Dios es el creador del universo. Sabían que hizo toda la creación en 6 días, pero ¿qué diferencia había entre sus hermanos? Entre Mahalalel, entre todos aquellos 6 anteriores a Enoc. La diferencia es que Enoc tenía fe. Porque tú puedes saber, tú puedes reconocer la obra de Dios en tu contexto, pero pudieras no conocer a Dios. Todos los demás, desde el sexto hasta el primero, se pasaron, como lo dice la Biblia, en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y esto hace la diferencia entre un incrédulo y un creyente. No tan solo los pecados evidentes, como el de Balaam, el de los ángeles, el de los sodomitas, el de todos estos personajes, que tú pudieras decir, bueno, gracias a Dios yo soy cristiano y yo no he incurrido en ninguna de esas cosas. Pero ¿sabes cuál es la diferencia que podemos ver en Enoc? Es que Enoc caminó con Dios. Comunión con Dios. En oración, escuchando su voz. Es la diferencia. Tú puedes decir, bueno, yo soy celoso, empedernido de la doctrina. A mí me deleita escuchar la predicación de la palabra, el cantar himnos y salmos con mis hermanos. Me gozo cuando un pecador se arrepiente y profesa fe en Jesús, en la evangelización. Pero la pregunta no es esa. ¿Te deleita? ¿Te deleita? ¿Anhelas? ¿Deseas estar con Dios? Donde nadie te ve. A solas. Puede que tu vida no sea una de demostrar externamente estas atrocidades tan grandes como los personajes que vemos en Judas. Pero el punto crucial es, ¿cómo está tu relación con Dios? En abrir un día la Biblia. Espera que sea diario. Pero si tú no abres tu Biblia ni siquiera un día en la semana, si no oras y piensas que eres creyente, bueno, puede suceder lo mismo que ocurrió con los hermanos de Enoc. Tenían la misma información. La creación de Dios, la obra de Dios, el poder de Dios, la promesa de Dios en el Evangelio de Jesús. Y esta es la diferencia que hay entre ellos. Enoc caminó. Enoc entendía lo que les fue arrebatado a sus padres por la condenación de su desobediencia. Y por lo tanto entendía que los medios que él tenía disponible para tener comunión con Dios, el hablar con Dios, el orar con Dios, el escuchar su voz, la palabra de Dios, eran el acceso del disfrute mismo de aquello que sus padres perdieron en el Edén. Hermanos, ¿qué es el cielo? Si no es que Dios está ahí. El cielo es el cielo porque Cristo está ahí. Si tú no quieres estar con Cristo en esta tierra, ¿qué te hace pensar que vas a estar disfrutando de la presencia de Dios allá donde dices que vas? En otra parte, Rutherford
lo decía. Si para tener comunión con Dios hubiera que atravesar 7 mares de infierno, un creyente genuino y verdadero tuviera que atravesar todo ese tipo de sufrimientos para estar con su Dios. No se trata meramente de que yo no soy así como ellos, de que al menos yo me acerco a la Biblia un día a la semana, de que yo me acerco, bueno, Señor, gracias Padre, guárdame en el camino al trabajo y ya, no se trata de eso. Se trata de continua comunión con Dios, en oración, en leer la palabra, en deleitarte, en gozarte, en anhelarlo, aquello que se perdió y que por gracia, en los medios de gracia, puedes obtener de vuelta en este mundo caído perverso. El salmista dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozos, deleites a tu diestra. Enoc sabía del todopoderoso Dios y de aquella promesa de Adán. Y que por fe en esa promesa que Dios cumpliría en su Hijo, de vuelta puede estar con Dios. Pero Enoc ya lo estaba disfrutando muchísimos años antes de que Cristo llegara. Pero ahora tú estamos en una posición totalmente distinta. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió y Él intercede a la diestra del Padre por sus hijos. ¿Qué información tenía Enoc? Bueno, Génesis capítulo número 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué información tienes tú? ¿Con cuánta motivación tenía Enoc para orar, para estar con Dios? Perseveró y disfrutó su comunión. Esas eran las motivaciones. Pero miren el contexto, mis hermanos, del capítulo número 5. Un momento, en el capítulo número 5 de Génesis, Enoc estaba en una generación en la que el pecado es real. ¿Y a qué me refiero? Enoc ve que el pecado está matando a todos sus seres queridos. La paga del pecado es muerte. El alma que peca debe morir. Génesis capítulo número 5, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán y murió. Verso 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11. Y fueron los días de Enos y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán y murió. Y fueron el versículo 17. Y fueron los días de Mahalalel y murió. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared y murió. Por lo tanto, Enoc está en un contexto, está en una generación donde ha entendido que el pecado es tan real que ha matado a todos sus seres queridos. Y es por eso que podemos ver y debemos entender, hermanos, que el Espíritu Santo obra en Enoc. ¿Para qué? Para poder tener comunión con Él y disfrutar. No solo porque es un deleite, claro que es un deleite, pero Él ve que las consecuencias son reales. Todos sus familiares se los ha llevado a la muerte. Pero no confía en Dios y en su promesa. Y existe una narración en el libro del Éxodo, mis hermanos, donde en las plagas de cuando Dios juzga a Egipto por Faraón, Dios mismo envía la muerte a matar a los primogénitos de todos aquellos que no tuvieran en sus puertas la sangre de un cordero. Todos aquellos que creyeron la palabra de Dios y tuvieron fe en la palabra de Dios, por lo tanto, mataron un cordero, le pusieron sangre y la muerte hizo la Pascua. Pasó por alto. ¿Qué es lo que pasó con Enoc? A Enoc le pusieron la sangre del cordero para que la muerte no lo toque.
¿No crees que es exactamente lo mismo contigo y contigo, conmigo y contigo? Que Cristo, con su muerte, venció a la muerte. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, de la muerte Él resucitó y ha reclamado la victoria, Él vive. ¿No crees que es lo mismo contigo y conmigo? Que tienes la sangre de Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y si la muerte te toca, es como un puritano dijo, la muerte es solo aquella carroza que te lleva a las manos del dueño. Te entrega al que perteneces. Y nada más. No hay por qué temer. Y las motivaciones de Enoch eran esas. El pecado es real, al igual que exactamente en el día de hoy. Vayamos un momento, mis hermanos, a Judas, capítulo 14, capítulo 1, verso 14 al 16. Judas 1, verso 14 al 16, que eran los versos que leímos al principio. Dice la palabra de Dios. Verso 14. De esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Estos son murmuradores creyosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Enoc, mis hermanos, recibió una revelación de Dios. Dice, dijo el Señor que vino. Por lo tanto, él no solo sabía la información de Adán, todo lo que Adán le comunicó, ni tampoco solamente sabía que el pecado era real y por lo tanto disfrutaba y tenía su responsabilidad de comunión con Dios, sino que Enoc mismo tenía un oficio, era el oficio de profeta. Y vemos aquí en el versículo 14 al 16 que Enoc dice que había gente impía, había gente pecadora. Y por lo tanto, como profeta, él tenía que estar pendiente de escuchar la voz de Dios para comunicárselo a sus familiares, a su esposa e hijos. Si prestaste atención, en los versos de Génesis dice que Enoc engendró hijos e hijas. ¿Quién fue el primer hijo de Enoc? Matusalén. Por lo tanto, si la Biblia nos dice que Enoc no vio muerte y tuvo testimonio de haber agradado a Dios, por lo tanto, tuvo la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos, porque si fuera de otra manera, Dios lo hubiera descalificado, porque Enoc sería un hipócrita, que caminara con Dios y tuviera comunión con Dios y disfrutara de la presencia de Dios, pero den a su esposa por ahí sin enseñarle lo que Dios le ha enseñado, sin enseñarle a sus hijos lo que Dios le ha revelado. Y es exactamente lo mismo contigo y conmigo, hablando específicamente de los varones que son cabezas de hogar. No podemos caminar con Dios, pretender caminar con Dios, si no le enseñamos a nuestras esposas a caminar con Dios, a nuestros hijos a caminar con Dios. Abrir un día la Biblia. Tan siquiera. Pero considera cómo está tu vida de devoción y comunión con Dios si eso no está pasando. Considéralo, mi hermano. Por lo tanto, Enoc, al ser un profeta, lo hace en su generación. Lo comparte. Fue padre, esposo, proveedor, y aún así tenía tiempo para caminar con Dios. Lo que aprendió de Dios se lo enseñó a sus hijos, a su esposa. Y esto es como en el libro de Job. En el libro de Job, y por causa del tiempo no lo vamos a leer, no vamos a ir para allá, pero en el capítulo número 1 dice que
estaba Satanás viniendo de rodear toda la tierra y Jehová le pregunta, ¿qué haces tú? Vengo de rodear toda la tierra. Y Dios toma la iniciativa y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Job no se recomendó a sí mismo. Dios, al igual como Enoc, Dios dio testimonio de él, de que era un hombre santo que caminaba con él. Job se levantaba de mañana, intercedía por sus hijos, tenía siervos, tenía criados, tenía ganado, tenía un montón de cosas y aún así no decía, estoy cansado, no quiero leer la Biblia. Estoy cansado, no quiero caminar con Dios. No quiero tener comunión con Dios. Pero estos hombres no son de otro mundo. Son hombres como tú y como yo. Son del mundo de donde mueren las personas, donde el pecado es real. ¿Qué diferencia hay? Estos hombres estaban agradecidos por lo que Dios había hecho con ellos en sus vidas, dándoles la salvación y devolviéndolos el deleite y el placer de tener comunión con Él. Estaban profundamente agradecidos y por eso hacían lo que hacían a pesar de todas sus responsabilidades, caminaban con Dios. Es lo mismo contigo y conmigo. Es exactamente lo mismo. Vayan por un momento, mis hermanos. Este verso no está en los que les comenté, pero es algo propicio para este tema. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 27 al 28. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 27 al 28. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo les dice a los de Tesalónica, os conjuro o los pongo bajo juramento que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Si Enoc estuviera en Tesalónica, me atrevo a decir que él sería uno de los primeros que quisiera escuchar esta carta del apóstol Pablo. Que se lea a todos los santos hermanos. Pero mira, ¿cómo es que Enoc pudo perseverar en su comunión con Dios? El apóstol Pablo nos pone un dato extra a la par de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios, de leer la carta de Dios para ti, y dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. O sea que no solamente necesitas el creer y confiar, porque mucha gente lo puede hacer de una forma superficial y decir, bueno, yo tengo fe, yo tengo confianza, yo sé quién es Dios. Pero si no experimentas la gracia de Dios que lleva a la fe genuina, salvífica, la real, la que te persevera en la comunión con Dios, no vas a tener, como lo dice él, un deseo de leer su palabra como un santo hermano. Los santos hermanos desean leer la palabra de Dios, desean tener comunión con Dios, pasar tiempo a solas con Dios, donde nadie los ve. No desperdiciar el tiempo en muchas cosas que este mundo nos pone enfrente. La vida de Enoc era caminar con Dios mismo. Él podía decir libremente con el apóstol Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No podía decir eso. Tú puedes decir eso. Es tan fácil decir, bueno, son falsos profetas, falsos maestros, caen en pecados extremadamente graves a los ojos del hombre. Pero el punto no es ese. El punto que el Espíritu Santo nos está dando en este versículo 14 al 16 al introducir a Enoc es hacer un contraste entre lo santo y lo impío. Es la profecía de Enoc. Si tú tienes una excusa para vivir de manera pasiva la vida cristiana, Enoc te va a poner muy mal en el día del juicio. Porque él puede decir, en mi contexto, todos eran unos impíos, hablaban cosas impías, hacían cosas impías, y todo lo que hacía era impío.
¿Qué diferencia hay? ¿Qué excusa puedes poner? Y aquí es donde nosotros debemos evaluar el estado de nuestra alma. ¿No te gustaría que tu esposa, que tus hijos, cuando ya no estés aquí, cuando ya partas a la presencia de Dios, digan, Él caminó con Dios? Él pasó tiempo con Dios. Termino con una cita de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards escribió sus 70 resoluciones cuando él tenía 20 años. Y dice acerca de la comunión con Dios: resuelvo aprovechar cada oportunidad cuando esté en el mejor y más feliz estado de ánimo, para llevar y entregar mi alma en las manos de nuestro Señor Jesucristo, confiar en Él y consagrarme a mí mismo completamente a Él, y así poder tener certeza de mi seguridad, sabiendo que confío en mi Redentor. Resuelvo ejercitarme mucho en esto durante toda mi vida, es decir, en entregar mis caminos a Dios con toda la sinceridad de la que soy capaz y abrir mi alma entera ante Él. Todos mis pecados, tentaciones, dificultades, pesares, temores, esperanzas, deseos y todo lo demás, junto con cada circunstancia. Y él tenía 20 años. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que aunque tu palabra es dura, que tu palabra es como ese martillo que quebranta la piedra, sabemos que